Listo. Entonces, hablemos de inmutabilidad. Entonces, empecemos con la forma más fácil de inmutabilidad. Entonces, yo puedo crear una variable que se llame n y yo digo que esa variable es mutable si después de haberle dado un valor inicial puedo cambiárselo. Entonces, aquí en este caso, n empezó en uno, después empezó en 2, por lo tanto, puedo decir que n es una variable mutable. Si yo no pudiera hacer esto porque el compilador me lo impide, entonces yo diría que n es inmutable. Y en Java, las variables locales se pueden volver inmutables si yo antes de el tipo de dato o var, cualquiera de los dos que esté usando, si antes de eso pongo final, le estoy diciendo al compilador, oiga, esta variable local no quiero que nunca cambie de valor. Y efectivamente, si lo hago, pues el compilador me dice oiga, no le puede cambiar una sí, sí, no le puedo volver a dar eh, no puedo usar el operador de asignamiento a una variable que es final, porque solo puedo inicializarla. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que significa mutable e inmutable. ¿Sí? Mutable es que después de que yo la creo, después de que la inicializo, puedo cambiarle el valor y inmutable significa que después de creado ya no le puedo cambiar el valor. Eh, y digamos que en las variables locales, ¿por qué nadie usa final en las variables locales? Porque es menos probable que yo lo haga accidentalmente. Y eso puede ser como una visión un poco sesgada, pero digamos que hubo una época, creo que yo les había contado eso cuando hacíamos la implementación de distancia. Hubo una época en que la gente tenía un afán infinito por economizar la cantidad de variables que se creaban en un programa, porque hace 30 años era el desempeño del programa y del tiempo que se compilaba si se veía afectado por tener muchas variables. Entonces la gente hacía cosas, sí, entonces digamos, yo tenía una variable x1 y una variable x2 y una variable y1 y una variable y2 y estoy poniendo valores cualesquiera porque no, sí, no estoy pensando. Y entonces la gente hacía como eso, como no, entonces, ¿cuál es, sí, no sé, D, entonces, diferencias de las X, ¿sí? Entonces, listo, diferencias de las X. Y después querían hacer la diferencia de las Y, pero entonces para no tener que... Ah, bueno, entonces digamos, no, diferencia de las X, ¿no? Ahora las tengo que elevar al cuadrado. Entonces, sí, usaban la misma variable para cambiarle, ¿por qué no le gusta esto? ¿Qué hice yo? Por el tipo. Ah, por el tipo. Sí, es que esto debía haberlo puesto así. Listo. Sí, y entonces después si tenían que hacer algo más, entonces lo mismo, ¿no? D más igual, y bueno, y había como eso, como un afán impresionante de usar la menor cantidad de variables que, de nuevo, en esa época tenía un poco de sentido. Bueno, entonces, esto la industria ya descubrió que es una pésima idea, a pesar de que es raro porque nadie lo dice. ¿Sí? Si ustedes van a un curso, digamos, hubo una época en que yo entraba a cursos o entraba a internet y efectivamente todo el código estaba lleno de cosas así que me parecía como terrible. Creo que hoy en día ya no es tanto el código que lo que muestran de esa manera, pero tampoco le dicen a la gente como, oiga, cuídese de hacer esto porque eso perjudica la legibilidad de su código y la legibilidad de su código, como hemos hablado antes, es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, como la gente ya no hace esto, entonces, y qué pena, voy a poner cualquier nombre variable porque no.
no tengo ahorita cabeza para inventarme buenos nombres. Entonces sí, como la gente ya no hace esas burradas, estas variables, digamos que son final, así yo no digo, sí, sabes, como yo creo una variable que no es final, pero la estoy utilizando como si sea, como si fuera final. Y el compilador, de hecho, se da cuenta cuando yo declaro una variable que no es final, pero la trato como final, el compilador se da cuenta y el compilador dice, ah, venga, así Carlos no me haya dicho que es final, yo voy a tratar, sí, voy a asumir que es final porque efectivamente puedo leer. Total, nadie escribe final bar a pesar de que estaría bien hacerlo porque de nuevo está mal reutilizar una variable varias veces, pero es como una de esas cosas de todo el mundo sabe que no se reutilizan, pero a todos les da pereza escribir final bar porque son 5 caracteres, 6 caracteres más que solo escribir bar. Entonces, bueno, esa pelea de alguna manera se perdió, pero en clases sí es súper mega importante el concepto de inmutabilidad. Entonces, veamos un ejemplo de algo. Entonces, voy a crear un paquete de modelos y aquí voy a crear una cosa que se llame longitud. Entonces, longitud fue una clase que hicimos hace algún tiempo. Entonces, longitud era básicamente una clase que encapsulaba una medida y yo aquí podía tener un constructor. Oigan, me tengo que aprender algún día. Yo sé que esto tiene, hay una forma de poner como un shortcut a esto y nunca me acuerdo. Pero bueno, listo. Entonces, tenemos un constructor y tenemos un getter o un accesor realmente. Listo. Entonces, ya tenemos una clase que permite hacer cosas. Listo. Ahora yo quisiera poder sumar longitudes porque suena a algo que claramente es útil en un programa, ¿no? Si yo tomo una medida de algo por un lado y otra medida de otro lado por otro lado y necesito sumarlas, pues es conveniente que yo tenga un método que me ayude a hacer eso. Y entonces, de nuevo, ¿qué, qué define que la clase longitud sea mutable o inmutable? Define que cuando yo creo una longitud, los atributos de esa longitud no pueden cambiar de valor. Entonces, todo el material que hemos visto hasta ahora siempre mostraba solamente la forma inmutable de escribir código, porque de alguna manera creo que la mejor manera de enseñar en estas cosas es como por el ejemplo. Entonces, si ustedes se acuerdan, habíamos hecho una cosa de este estilo, en donde yo le decía cómo sumar y recibía otra longitud, otra, y acá lo que hacía era decirle que retornara una nueva longitud que fuera medida más otra punto medida. Entonces, si se dan cuenta, de alguna manera el método sumar implica que voy a tomar una longitud que existe y voy a modificarla, pero realmente, o sea, lo que estoy tratando de hacer realmente es eso, como crear una nueva longitud que tenga el estado actualizado después de sumar las dos longitudes existentes. ¿Sí? Entonces, bueno, esto no es lo normal, lastimosamente, que ustedes se encuentran en internet o en cursos o en las universidades y no es lo normal que uno encuentra en las empresas. Entonces, ¿qué es lo que a la gente le enseñan o lo que la gente aprende hoy en día? Que hay una necesidad de ahorrar memoria, y lo pongo entre comillas, porque de nuevo, hace 30 años esa necesidad era muy, muy cierta, pero desde hace muchísimo tiempo, sí, como que Java ha evolucionado a la par de cómo la gente necesita usar el código. Entonces,
Java hoy en día es súper óptimo en el manejo de memoria cuando la utilizo bien, ¿no? Si yo hago cosas malas, pues sigue siendo imposible que el lenguaje las evite, pero cuando uso las cosas de una manera correcta, ya no hay tantos problemas en memoria como antes. Entonces, bueno, entonces, ¿qué le decían a la gente? Listo. Si ustedes se ponen a dar cuenta, cuando al terminar de ejecutar este método, yo tengo tres longitudes, ¿no? Tengo la longitud original, la longitud que estoy sumando y la longitud resultante. Entonces, lo que le decían a uno es como, oiga, no haga tantas cosas, utilice void en el método que usted necesita para calcular la nueva longitud. Acuérdense que void significa que no voy a retornar ningún valor y simplemente coja la medida actual y mútela usando pues la operación que tenga que utilizar. Entonces, soy muy inteligente, pude llevar, o sea, sí, calcular la suma de la longitud, pero no tengo que crear un nuevo objeto porque ese nuevo objeto seguramente va a ser un problema para manejarlo durante la ejecución de mi programa y a punta de crear muchos objeticos podría pasar que me quede sin memoria y mi programa tenga que terminar abruptamente. Entonces, eso era lo que a la gente le enseñaba. Entonces, sí, esto es eh, tener una clase mutable. Yo creo una longitud inicial. Entonces, digamos, la prueba fácil de una clase, de una longitud, de una clase mutable. Entonces, creemos un objeto, eh, no sé, digamos, altura, llamo a mi constructor y digamos que alguien tiene una longitud de 2. Listo. Yo llamo a O sea, bueno, llamo no, imprimo que me devuelve altura.get medida y si yo imprimo get medida dos veces, pues esperaría que me devuelva lo mismo, ¿no? Entonces, si yo ejecuto este programa, pues esto va a decir 2.0, 2.0. Listo. Si yo puedo hacer algo entre esas dos llamadas y que la segunda vez no me dé el mismo resultado. Entonces, eso demuestra que mi clase es mutable, ¿sí? Tengo un solo objeto en memoria, que es el objeto que está referido por la variable altura, y al principio tenía un estado de 2.0 y después de alguna cosa quedó con un estado de 3.0. Dime, Alicia. Entonces aquí cuando hablamos de la mutabilidad hay que tener en cuenta lo que significa reasignarlo por el hecho de ser variable y lo que significa cambiar el estado del valor de la, Es que pues en una clase es lo mismo, ¿no? La única forma de que yo cambio el estado de un objeto es que pueda reasignar los atributos y si yo reasigno los atributos, eso implica que el estado cambió. Entonces, de alguna manera, son como dos formas de ver lo mismo. ¿Qué puede pasar? Que yo tenga más de un atributo, entonces puede ser que cinco atributos no puedan ser reasignados, pero un sexto sí. Y aún así, pues obviamente significa que la clase es mutable porque al menos un atributo puede ser reasignado. Pero obviamente hay una relación estrecha entre hablar de reasignación de variables que son atributos con el concepto de cambiar de estado, que es lo mismo que ser mutable. sí, por ejemplo, digamos, estoy teniendo en cuenta cosas como, por ejemplo, cuando uno tiene una variable de tipo string, pues que en teoría pues es una clase, ¿cierto? Entonces, si yo la tengo como final, en teoría, pues no le puedo decir, oiga, esta cosa ahora va a ser, Espera que ahí siento que otra vez ya está yendo muy rápido y todavía estamos sí, sí, no, ok, no, no. entendiendo los cimientos.
Creo, pero igual guarda esa pregunta por si acaso al final no la he tocado. Pero sí, pero hasta ahora estamos en la parte de cómo sé si una clase seguramente es o no mutable. Entonces, sí, obviamente si yo tengo acceso al código y veo una reasignación de un atributo, la clase es mutable. Si yo no tengo acceso al código, pero efectivamente tengo un método que si yo llamo dos veces de la misma manera genera resultados distintos, eso demuestra que la clase es inmutable, ¿no? En teoría, si yo creo una altura, una longitud, para ser exactos, si creo una longitud, yo todos los métodos que llame de la misma manera deberían devolverme siempre lo mismo para garantizar que soy inmutable. Listo, esa es la teoría de todo esto. Ahora, ¿por qué es tan importante el cuento de la inmutabilidad? Entonces, creo que se pueden acordar cuando hablamos de qué significa tener referencias en Java. Decíamos que si yo recibo una referencia a un objeto, yo puedo modificar ese objeto en el método y cuando ese método se destruye, todas las referencias que existan a ese objeto, pues van a ver ese cambio en el objeto, a pesar de que sí, como que no lo esperen. Porque de alguna manera, pues eso, si yo creo una longitud, Carlos Obregón, entrego una longitud y yo le entrego esa longitud a Alicia, pues yo esperaría que Alicia, pues si yo la creé, pues no le vas a cambiar el valor, ¿verdad? Te la presto, pero yo espero que la trates con cuidado y em, eso yo no lo puedo detener a menos que tome el esfuerzo de cambiar que sea inmutable, qué pena. Sí, entonces la única garantía en que yo le puedo entregar una clase, un objeto a otro método y saber que definitivamente no lo van a modificar es tomar, sí, como seguir una receta para decir, ok, voy a garantizar que los objetos de esta clase no puedan ser modificados. Ahora, uno también podría decir como, ay, pero Carlos, qué pendejada. Pues obviamente, cuando yo haga la, la clase, pues voy a dejar una documentación de que esta clase no debe ser modificada y obviamente cuando Alicia escriba un código que recibe la clase de Carlos, pues ella debería saber que eso no se hace y la verdad es que eso es más complicado de lo que uno creería, ¿no? Los equipos de desarrollo a veces son grandes, a veces Carlos ya no trabaja en ese proyecto, sino que llega alguien nuevo. Entonces uno quisiera pues que hubieran reglas que se puedan respetar, pero pues la verdad es que eso no pasa tanto. Y la otra parte mega importante de no confiar simplemente en la buena voluntad de las personas es algo que también hemos hablado en el pasado y es que el compilador es mi mejor amigo. Entonces, digamos, yo creo que la cosa más importante que tenemos que acordarnos cuando escribimos código es que el código que se ejecuta es muy probablemente diferente al código que yo escribí. Y eso pasa porque el compilador hace optimizaciones. Entonces, a veces el compilador ve nuestro código y dice, ah, ¿sabe qué? Así como está escrito, esto tendría, sí, hay cosas que puedo mejorar de este código sin cambiarle el significado para hacerlo más rápido o hacerlo más eficiente en alguna cosa. Entonces, el compilador siempre es nuestro mejor amigo porque el compilador garantiza, o no, el compilador nos ayuda a que el programa sea lo más eficiente posible sin cambiarle el significado a lo que hace un programa. Y como eso se hace después de compilado, el código no cambia, ¿sí? Entonces, el código para nosotros los humanos puede ser tan legible como nosotros querramos y el compilador en algún momento puede decir como, no, pues sabe que yo, sí, voy a cambiar estas partecitas cuando se esté ejecutando porque sé que son más eficientes, pero el código original no lo cambio. Entonces, ¿qué pasa?
para que el compilador pueda hacer optimizaciones, él tiene que poder decir, ah, ok, para mí es claro que esta clase A, B o C. Eh, entonces, claro, cuando el compilador ve como, oiga, esta clase de verdad, de verdad, de verdad es inmutable, el compilador puede tomar decisiones que hacen el programa más eficiente y sí, digamos, no estoy haciendo nada raro para hacerlo más eficiente, simplemente estoy siendo más claro en la intención de mis clases. ¿Sí? Entonces, no es una de esas vainas de no, sí, de destruya todas las funciones que usted tenga en su código porque eso va a hacer que su programa sea más eficiente, que sería un dolor de cabeza, sino es simplemente como, ok, voy a ser muy claro en la intención de mi clase, voy a dejar claro que la intención de la clase es ser inmutable y ya con eso el compilador puede tomar decisiones sobre optimización. Entonces, mi recomendación es hagan todas las clases que ustedes escriban inmutables a menos que encuentren una razón súper mega de peso para no hacerlo inmutable. Y si, o sea, sí, y si en algún momento dicen como yo creo que esto tal vez sería mejor hacerlo mutable, pues sí, piensen si hay una manera tal vez de reescribir las cosas para que no sean inmutables. Y ese es uno de esos secretos a voces, o sea, tampoco es que sea, sí, otra vez, es como raro. A la gente que aprende programación nunca le hablan de inmutabilidad, pero usualmente en libros como más avanzados, entre comillas, a veces sí se toca el tema, pero este es uno de esos temas que son tan fundamentales que yo siento que esto todo el mundo lo tiene que saber desde el principio. No es una de esas cosas de, claro, cuando usted lleve 5 años de experiencia, apréndalo, sino que es algo que a todo el mundo deberían compartirle. Bueno, en todo caso. Entonces, listo. En el caso de las variables, habíamos visto que es poner final var n igual a lo que sea y ya lo hace inmutable. En el caso de las clases es un poco más complejo, pero son básicamente 4 pasos que son necesarios para seguir. Entonces, paso número 1, la clase debe ser final. Ahorita vemos exactamente qué significa eso, pero los quiero numerar. Listo. La clase no debe tener eh, mutadores. Y acuérdense que así como existen accesores, que son los métodos que devuelven un atributo, los mutadores son los métodos que existen para modificar los atributos. Y entonces algunas vez hablamos de los setters, que son uno de esos pésimos inventos que existe sobre la faz de la Tierra. Entonces, bueno, obviamente, si no queremos que la clase sea inmutable, pues en ninguna parte puede haber un método que reasigne un atributo y esto de alguna manera lo podemos revisar con el compilador haciendo a los parámetros final y debemos hacer una copia de parámetros mutables en el constructor. Y cuarto, debemos hacer una copia de atributos mutables en los accesorios. Listo. Si ustedes siguen esos 4 pasos, entonces ustedes pueden garantizar que la clase que ustedes escribieron es inmutable. Entonces, empecemos tal vez por la más fácil de seguir. Esto de alguna manera lo trato de organizar como de arriba para abajo, como qué cosas tengo que ir escribiendo en las declaraciones de mi clase, pero esta es la más fácil, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es un mutador, es un método que reasigna un atributo. Entonces, esto lo deberíamos prohibir y ya sabemos cómo. En vez de modificar el estado, lo que hacemos es crear un objeto que tenga
el estado resultante después de la modificación que queremos hacer. Entonces, si lo que queremos es sumar dis medida más otra medida, pues simplemente creo un nuevo objeto donde encapsulo el resultado de esa operación, ¿no? Y obviamente, como ya no estoy mutando nada, tengo que retornar ese objeto nuevo con el estado actualizado y eso ya es cumplir con con esta parte 2 en los atributos. Qué pena. Listo, entonces, de nuevo, esa es la única cosa que es realmente importante, pero entonces, de nuevo, lo que dicen es, como esto uno lo puede hacer accidentalmente, entonces, supongamos que Pepito Pérez llega a la empresa y le dicen, ay, venga, Pepito, haga, haga un método toString que devuelva un string con alguna característica y puede ser que Pepito Pérez sin querer haga algo de este estilo porque es que Pepito Pérez no se le ocurre que eso pueda ser terrible y horrible y sí, y entonces en una vaina que nada tenía que ver con el atributo, lo modifican. Yo conocí una persona alguna vez que él asumía que estas modificaciones desaparecían después de ejecutar el código. Entonces sí, él decía como, ah, pues yo lo cambié, pero porque pensé que eso después se devolvía mágicamente, que no sé por qué. Bueno, en todo caso. Entonces, listo, eso es tener un mutador. Entonces, lo que le dicen a uno es como, bueno, pues si quiere, póngale final a todos sus atributos, de modo que cuando alguien escriba eso accidentalmente, se dé cuenta de, ah, venga, es que obviamente el atributo es final, entonces esto no lo puedo hacer porque es claro que la intención es que eso nunca se haga, ¿sí? Entonces un nuevo modificador a nuestros atributos siempre que hagan atributos después del modificador de visibilidad, pero antes del tipo de dato, pónganle final para que ustedes puedan garantizar que esos atributos no puedan mutar, a pesar que de nuevo, ¿no? Lo más importante realmente es que no tengan mutators en ninguna parte, ¿no? Que en ninguna parte tengan una reasignación de esos atributos. Pero de nuevo, ese final ayuda un poco a que sea clara la intención de ustedes al escribir esta clase, ¿sí? Entonces, yo aquí estoy diciendo, oiga, realmente espero que todas las longitudes que se hagan, pues sean inmutables en sus atributos. Entonces, listo. Paso número 2. Ese es medio fácil. Paso número 1 es más o menos lo mismo, pero a nivel de clase. Solo que explicar qué hace esto es un poco más engorroso en este momento. Entonces resulta que varias veces les hemos hablado de que existe algo que se llama herencia. Y si a mí me preguntan alguna vez, yo creo que ese nombre es el peor nombre que le pudieron haber dado a un concepto que sí es muy importante en la industria, pero me parece que herencia es como un nombre raro para describirlo. Lo que realmente uno hace con herencia es hacer una especialización de un tipo de dato. Entonces resulta que yo puedo decir, oiga, existe este tipo de dato que de alguna manera es general, cubre como necesidades generales, pero también puedo tener un subtipo que es más específico que ese tipo de dato. Eso es lo que uno hace con herencia, ¿sí? Como a partir de un tipo de dato, entre comillas, general, especificar un tipo de dato que es más específico que el padre, así se llama en herencia. Entonces, sí, se llama subtipo y se llama supertipo y se llama padre e hijo, me imagino. Bueno, el de padre sí lo usan mucho, el otro no lo usan tanto, aunque tal vez sí lo usan y ya no me acuerdo. Pero bueno, entonces, bueno, ese es el concepto de herencia. Entonces, resulta que si yo permito que alguien haga una especialización de longitud, esa especialización podría tener atributos que sean mutables y
por un concepto que se llama polimorfismo, polimorfismo, la gente no podría saber si yo estoy manejando una longitud o una especialización de longitud. Entonces, como es probable que yo, sí, permita la herencia y no sé cómo vayan a manejar la herencia, eso sí es una buena analogía, entonces lo que quiero hacer es decir, como sabe que nadie puede heredar de mí, ¿sí? Mi dinero lo manejo yo, solo yo lo puedo utilizar, tengo miedo de cómo lo usen. Entonces, bueno, algo así de ese estilo, sí, como, oiga, la única forma de garantizar que nadie va a hacer cosas raras en mi nombre es evitar la herencia. Y la manera más fácil de evitar la herencia es hacer que las clases sean final. Entonces, de nuevo, mi recomendación es todas las clases que ustedes escriban de ahora en adelante, incluyendo main, hagan las finals. Y de nuevo, es un poco raro porque te van a encontrar con gente que no hace eso y hay gente que si ustedes ven que hacen eso, les va a parecer raro. Ahora, digamos, eh, Main es una clase tan específica que tal vez no hacer la final no es tan grave, pero todas las clases que ustedes hagan, realmente hagan las final que, de nuevo, ¿no? Eso trae cero puntos negativos, o sea, no hay nada negativo que suceda de que ustedes hagan una clase final, más allá de que la clase va a ser 100% inmutable, pero obviamente eso es una decisión de diseño, pero no tiene ningún impacto de ninguna otra manera. Y como les digo, sí puede traer un impacto en la forma en que nuestro compilador entiende nuestro código y si lo entiende de una mejor manera, es probable que pueda hacer mejores optimizaciones al respecto y de nuevo, ¿no? Es clara la intención. Es como, oiga, creé longitud y todavía no espero hacer subtipos de ella. Si todavía no espero hacer subtipos de ella, pues está bien que yo lo haga claro en la clase. Y esto es una de esas cosas que los creadores de Java han reconocido que era probablemente era mejor hacerlo al revés, que si yo no escribo nada, la clase fuera final y solo que si yo escribía algo se volviera no final, pero pues ya no lo hicieron, entonces ya tenemos que vivir con ese mundo. Entonces, bueno, esas son las dos primeras recetas que de alguna manera se ajustan a todo lo que hemos hecho en este bootcamp, ¿no? Entonces, esas son las dos más importantes que tienen que seguir. También una claridad sobre esto, no importa lo que tenga la clase, hagan la final. Entonces, por ejemplo, cuando al principio del bootcamp que hacíamos clases que solamente tenían métodos estáticos, esas clases que tienen métodos estáticos también hagan las final porque de nuevo, ¿no? Es ser claro en la intención de, oiga, esta clase no es una clase para ser extendida, simplemente una clase que es una colección de métodos estáticos. Entonces, está bien que sean final. Y de nuevo, ¿no? Longitud, escribí longitud no para ser extendida, sino simplemente para representar, sí, encapsular una medida y todas las operaciones que se pueden hacer sobre ella está bien hacer la final porque sí, en este momento no tengo ninguna subtipo que yo pueda generar de longitud. Entonces, bueno, esas son las dos más fáciles de saber, las dos más fáciles de entender y las dos que seguramente pueden empezar a aplicar en todo. De hecho, una de las cosas que siempre me he puesto a pensar sobre cuándo hablar de inmutabilidad, es que se ve chistoso que solo hasta el último capítulo les muestro este final y este final. Entonces no es como que sea menos importante que todo lo que les he enseñado antes, pero es que siento que antes es como ladrilludo hablar de inmutabilidad y el ejercicio es más chévere si lo hacen ya cuando tengan todas como la experiencia de todos los demás ejercicios. Pero entonces, de nuevo, no porque no lo vean en todo el material, sino hasta el final, es que es menos importante, sino es que de alguna manera parecía que era el lugar ideal. Y he pensado inclusive si tal vez debería ponerle final a todo y decirles como, al final les voy a explicar por qué es importante, pero la gente se queja de eso, entonces, bueno.
quedó así lastimosamente y quedó hasta el final. Después me contarán ustedes si les parece grave o no les parece grave. Bueno, ahora los otros dos puntos, no tengo ningún ejemplo que sea como de la vida real, como para podérselos explicar. Entonces voy a escribir un código medianamente de juguete, pero pues creo que es suficientemente claro en las cosas. Entonces creemos un tipo de dato con cualquier nombre y copiémonos un poco estos, bueno, copiémonos todos, de hecho. Ah, y de hecho, miren, hay también un truco que antes no habíamos visto. Cuando ustedes les dicen que cree una nueva clase, hay una forma en que yo le digo a él, oiga, agréguele final a la clase. Entonces, pues en la ventanita de construcción le pueden decir final o si no, simplemente ustedes se acuerdan y le ponen final acá. Listo. Y hagamos un atributo también final y digamos que es un arreglo de enteros. Entonces, ahora sí, vayamos a esto de acá. Entonces, debemos hacer una copia de parámetros mutables en el constructor. Entonces, resulta que los arreglos son mutables. No sé si se acuerdan que una vez que yo hago un arreglo, pues digamos acá, datos igual a new int 1, 2, 3. Entonces, de nuevo, si yo imprimo que hay en datos en la posición 0 y vuelvo a imprimirlo, pero hago esto, entonces eso imprime dos cosas diferentes, ¿no? Que ya habíamos dicho que es nuestra señal de mutabilidad. Que yo llame dos veces a datos en la posición 0 en dos momentos distintos y los dos me den respuestas diferentes, pues ya implica que eso es mutable. Entonces, listo, los arreglos son mutables. Entonces, yo tengo mi constructor y recibo una variable de un objeto que es mutable. Entonces, lo que no puedo hacer es esto. ¿Mm? Esto es lo que no puedo hacer. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque, como ya hemos visto antes, la parte de referencias, entonces, si yo creo una variable de tipo foo, ni un foo y le paso ese arreglo. Y aquí hagamos un método. Eh, llamémoslo primero y primero va a retornar datos en la posición 0. Y bueno, aquí cambiamos esto para que no sea raro, ¿no? Listo. Entonces, de nuevo, ¿no? Si yo le digo a mi foo que me devuelva primero, eh, ¿por qué no lo reconoce? Creo que la F mayúscula. Muy bien. ¿Por qué no autocompleto? Esa sería la pregunta. Listo. Entonces, de nuevo, ¿no? Yo quisiera que si yo lo llamo dos veces de la misma manera, porque miren que no hay ningún parámetro ni nada, pues eso debería regresar lo mismo. Pero si yo hago números en la posición 0 igual a 100, entonces, ¿sí? A pesar de que yo creería que no estoy cambiándole el estado a foo, a partir de otra, ¿sí? De una referencia a ese arreglo, resulta que sí le puedo cambiar el estado a foo y todo es
por esto, ¿sí? Porque de nuevo estoy refiriendo a un objeto que vive en el heap y alguien más tiene una referencia a ese objeto. Entonces, si alguien a través de esa referencia modifica el estado del arreglo, pues es un cambio que yo voy a poder ver desde, ¿sí? Desde esta referencia que estoy guardando en foo. Entonces, eso es una pésima idea. Entonces, por eso es que esto no se debe hacer. Entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo correcto? Hay que hacer una copia. Entonces, lastimosamente, no existe una manera mágica de hacer copias de objetos en Java, como que cada objeto tiene su propia manera de crear una copia. En el caso de arreglos, hay un método que se llama arrays.copy, ¿sí? Copy of, y yo le paso el arreglo que quiero copiar y le paso la cantidad de elementos que quiero copiar. Yo podría decirle copie la mitad o copie solo tres. Si quiero copiar todos, pues le digo que datos.length. Y ahora, si yo vuelvo a ejecutar este código, ¿m? Entonces ahora sí, primero siempre me va a volver el mismo valor porque lo que yo modifique en esta variable números ya no se va a ver reflejado en el estado de este objeto, porque esto crea un nuevo objeto del cual solo existe una referencia en todo el sistema, que es este atributo datos, ¿sí? Entonces, siempre que tengan una variable mutable, una referencia a un objeto mutable, para ser más exactos, háganle una copia y, como les digo, no hay una manera mágica de decir, ay, todas las copias se pueden crear iguales. Eh, entonces, pues hay que aprender cómo se hace una copia. Sí, hay que aprender hay que mirar la manera de buscar una copia. Usualmente es como, ok, ¿qué necesito para llamar a un constructor y cómo hago para sacar eso que necesito del constructor del objeto que estoy creando? Pero pues como les digo, en este caso, arreglos tiene una manera específica que ya viene en el lenguaje para hacerla. Listo. Ahora, ¿por qué soy tan insistente en de referencias de objetos mutables? Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Y hago esto, private final n y private final s. This n igual a n y this s igual a s. Y se me olvidó escribir. Ay, y ahora esto no le gusta. Ay, Dios mío, de verdad, Carlos. Listo. Entonces, ¿qué pasa con n? Tengo que hacer una copia de n. Entonces, acuérdense que solo las referencias tienen este problema. Porque si yo creo un n en main y se lo paso como parámetro al constructor, resulta que él va a hacer una copia de una variable que es un entero de por sí. Entonces van a existir dos variables y sí, lo que yo haga en la n inicial no afecta eh, a esta variable a la que le hice una asignación. Entonces las primitivas están a salvo. De esas no tengo que hacer nada porque esas se comportan distintas. ¿Qué pasa con string? Entonces, no sé si ustedes también se acuerdan, hace mucho, 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 mucho tiempo, hablamos de una cosa súper curiosa que tienen los strings. Entonces, digamos, hola mundo. Entonces, nosotros de alguna manera hemos visto un montón de métodos que modifican un string, ¿no? Entonces, tenemos ese substring. Entonces, ese substring eh, devuelve un string
con la primera letra volada. Podría hacer una cosa que se llama s.replace y decirle que busque las H's y las cambie por F. Y eso de alguna manera, pues cambia el string. Que otra me acuerdo así como rápido. Ah, tu uppercase. ¿No? Entonces, todos estos métodos parecerían que están modificando el string, pero como les dije, la manera fácil de saber si yo estoy siendo mutable o no es, ok, ¿será que si yo imprimo S y después todo esto que está acá, ¿será que este S cambia o sigue igual? Y ejecutémoslo. Entonces, si se dan cuenta, el S sigue siendo igual. La modificación que yo estoy haciendo es la que yo retorno. Entonces, el nuevo estado de string es el que retorno acá y es lo que imprimo. El nuevo estado de string después de ejecutar esto es lo que imprimo acá. Pero sí, pero ese como tal se mantiene igual. Entonces, ese es inmutable. Como es inmutable, no tengo que hacerle una copia porque cualquier cosa que hagan desde la referencia inicial por fuera no puede modificar esto de acá, como lo hemos visto acá, ¿no? Cualquier operación que yo haga no va a cambiar el objeto que estoy refiriendo desde ese, simplemente va a crear un nuevo objeto y eso significa que ese nunca cambia, es inmutable. Entonces, por ese lado no tengo que hacer nada raro. Entonces, el Y paso tres, cuando usas el más para concatenar o algo así, la misma historia. Él crea un nuevo string y no hay forma humana de que yo cambie el estado de ese. Sí, entonces siempre, siempre, siempre ese, uy, ¿qué hice? Me volví loco. Alicia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. ahí lo que estás haciendo es que estás en efecto imprimiendo la respuesta de eso. sea, el punto inicial era este. Ay, qué pelota, si es que estoy Estás haciendo. concatenando y eso es otro string. No, estoy cambiando el objeto al que estoy refiriendo y obviamente eso sí se va a ver por fuera. Pero el objeto como tal, de nuevo, el objeto no le puedo cambiar un valor, aunque sí puedo decirle a ese. Sí, o sea, lo que estaba haciendo ahorita, que es medio trampa, es decirle esto. Sí, como cambiarle el valor a ese. Entonces ahí no estoy modificando el objeto, pero sí estoy cambiando la referencia. Entonces obviamente esto va a imprimir distinto. Pero a lo que voy es esta parte que es como, ok, yo estoy modificando el string que estoy dentro y ahí sí obviamente, sí, pues es claro que yo no le estoy modificando nada al objeto, entonces no tengo que hacer una copia defensiva, lo llaman en la literatura, ¿sí? Como un defensive copy de ese parámetro, porque es claro que nadie va a poder modificar el valor de este atributo haciendo cosas raras sobre el atributo de afuera. Entonces, de nuevo, ese es nuestro paso 3. Si ustedes no usan parámetros mutables, entonces no hay que hacer nada raro. Y de nuevo, ¿no? Solo hay dos cosas que son hartas, que es la razón, creo yo, por la cual nadie hace esto en la vida profesional. Y es, ok, pero yo cómo sé que una clase es mutable o no es mutable. Y lastimosamente no hay una manera fácil de saber. Sí, el compilador no me dice fácilmente o el IDE no me dice fácilmente como, oiga, esto es mutable o no. Entonces, digamos, la mejor manera es lean la documentación. Usualmente la documentación debería decir en alguna parte si la clase es mutable o es inmutable. Si la documentación no lo dice, ustedes leen los métodos y, entonces, número uno, si un método
es tipo void, es probable que mute el objeto. Y de nuevo, pues si ustedes leen la documentación sobre eso, eh, o sea, sí, como, oiga, ¿qué hace este método? Y dice como, oiga, modifica el valor del atributo, no sé qué, pues ya saben que efectivamente es un mutator. Si es un mutator, pues efectivamente. Carlos, una pregunta. Mm, Por ejemplo, si estamos hablando de una cosa como de la vida real, como por ejemplo una lista de mercado, ¿cierto? ujú, Entonces, digamos que usted está en una caja registradora y entonces usted empieza a pasar los ítems y entonces empieza a leer el ítem. Se supone que usted va llenando la tirilla y va y le mete descuentos y le mete cuántas unidades tiene, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? ujú. Entonces, cuando se está pensando en esa clase que sea como el recibo de compra, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿en qué momento yo necesito tener una clase inmutable? Es decir, ¿para qué me sirve a mí tener una clase que, por así decirlo, tenga, digamos, tenga unos ítems, ¿sí? Que es lo que usted compra, digamos, por así decirlo, si no los puedo mutar ¿me hago entender? Sí, entonces de nuevo, ¿las clases mutables son malas? No. Si obviamente tú, y digamos, tu caso no me convence, pero digamos, sí puede pasar que tú en un momento digas como, oiga, de verdad, el diseño que tiene sentido para esta clase es que yo tenga, sí, como un atributo mutable. Está bien que lo hagas desde que hagas todo lo demás, o sea, sí, como hagas la clase tan inmutable como puedas. Entonces, de nuevo, si la clase puede ser final, hazla final. Si hay n atributos que pueden ser final, pero hay uno que definitivamente no porque lo necesitas, entonces haz a los otros atributos final. Y de nuevo, lo importante es como, ok, ten cuidado en cómo utilizas la clase. Ahora, el 99% de las veces que necesitas una clase mutable, hay una cosa que se llama mutabilidad por dentro, que es como que yo tengo una clase que puede ser que por dentro mute, pero tal vez hacia afuera la gente no se tiene que dar cuenta. Eh, entonces, por ejemplo, si tengo mutabilidad así, es como, bueno, pues no es tan grave. Pero digamos, en tu caso, por ejemplo, si yo tengo una lista de productos y quiero generar como un recibo, en ningún momento tengo que mutar nada de alguna manera. Pues mentira, ya sí. Tal vez ya entendí para dónde puedes ir, porque tengo una canasta vacía a la que le voy agregando cosas. Entonces, de nuevo, ese es un caso perfecto de decir, listo, esa tal vez es una mutabilidad que no puedo desechar fácilmente. Ahora, digamos, el manual que te diría, pues nada, pues en algún momento, o sea, yo creo una canasta vacía, ¿no? Cuando le quiero agregar o un elemento, entonces creo una nueva canasta que tenga ese elemento y primero tengo una canasta vacía y después tengo un objeto que es una canasta con un elemento. Cuando le quiero agregar un segundo elemento, entonces de nuevo creo una nueva canasta donde agrego esos dos elementos y entre comillas tengo una canasta vacía, una canasta con un elemento, una canasta con dos elementos, pero solo la canasta de dos elementos es la que estoy usando en mi código. Las otras dos son basura, literalmente basura. Y así sucesivamente, de modo que efectivamente no tenga que mutar el objeto, sino simplemente creo un nuevo objeto que tenga el estado actualizado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí es donde los puristas se cogen la cabeza y dicen, no, pero es que eso es generar mucha basura en memoria y eso puede tumbar un programa. Y la respuesta es muy raro que eso pase en la vida práctica para ejemplos simples y una canasta de mercado es un ejemplo simple. Entonces, digamos, levanta un profiler en tu programa, revisa realmente que hay un problema de memoria por crear todas esas copias de objetos, pero lo que se ha demostrado empíricamente es que Java es muy bueno en todos los objetos que se crean para que mueran rápido. Java los reclama muy fácilmente y digamos, rara vez eso se vuelve un problema de memoria.
Pero Pero bueno, listo, ahí más o menos te cacho la idea. Pero por ejemplo, digamos, si nos vamos a la semana anterior y el juego de la vida, ¿cierto? Entonces en el juego de la vida nosotros tenemos tableros y tenemos celdas y tenemos ese tipo de como te cosas. dije, el Ojo, noventa y ojo. nueve por ciento de las veces. Entonces, de nuevo, el juego de la vida, tú dices, uy, venga, listo. La canasta, digamos, no sé, ¿cuántos elementos puede comprar una persona? Pues no sé, 100. Entonces, bueno, hacer tal vez una copia de 0, 1, 2 hasta 99 puede no ser tan grave, pero en el juego de la vida de Conway, ¿qué pasa si tengo un mundo de 1 millón por 1 millón? ¿Qué hago una copia de 1 millón por 1 millón? Entonces, ahí es la parte en donde uno dice, ok, esta clase definitivamente es mejor hacerla mutable, pero de nuevo, es como, ok, voy a hacerla mutable únicamente en la parte que debería ser mutable. La clase va a seguir siendo final. Si tengo otros atributos diferentes de la matriz, eso los vuelvo final. Y de nuevo, pues cuando uso un objeto que representa el juego de la vida de Conway, trato de que no sea, sí, de que eso no se me vuelva en un problema. Pero sí, obviamente en algún punto vas a llegar a una, como un diseño que digas, oiga, claro, hacer copias de esto tal vez sí se va a convertir en un problema. Ahora, sí, de nuevo, lo que de alguna manera siempre te dicen es, uno como ser humano es muy malo para saber que se va a volver un problema de memorias de verdad. Entonces, tal vez primero haz la parte inmutable y revisa si realmente notas un problema de desempeño. Si no notas un problema de desempeño, entonces estaba resolviendo un problema que ni siquiera existía, pero si de verdad ves que estás generando un problema de desempeño, entonces pues lo cambias a mutable. Y obviamente entre más años tengas, seguramente desarrollas una mejor sensibilidad para decir, "Mm, yo creo que esto debería ser mutable desde el principio, pero lo que te digo es que los humanos son muy malos para eso y definitivamente el 99% de los casos, Alicia, son casos como este en que de verdad esto no va a ser un problema de desempeño, pero ni abate. Y lo triste es eso, que es que uno escucha gente que dice, no, 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 pero es que ¿cómo hace cosas inmutables? Eso es malísimo. Y es como, no es malísimo hasta que yo levante un profiler que me diga que es malísimo o hasta que de alguna manera pueda pensar como el peor caso y de verdad diga como, uy, tal vez sí, pero es que hay gente que desecha la idea de hacer las cosas inmutables sin pensarlo y eso es lo que es triste. Entonces sí, debería ser un poco como no, haga las cosas inmutables sin pensarlo y cuando usted tenga una muy buena razón para pensar que tal vez eso es un error, entonces ahí sí modifíquelo, pero no para el otro lado, ¿sí? O sea, es como el default debería ser arranquemos con todo inmutable. Y en la medida en que vamos avanzando, podemos tomar una decisión de reversar algunas cosas. Y lo que te digo, sí, no es como todo o nada, que eso es la cosa que es peligrosa de la inmutabilidad, como que la gente dice como, no, no, esto va a ser un problema, entonces todo es otra vez mutable. Y es como, no, pues, sí, hay una zona gris gigantesca entre todo o nada, entonces, claro, busque la zona gris en donde diga, ok, esto funciona bien, pero lo que te digo, sí, deberíamos empezar siempre pensando que todo debería ser inmutable. Ahora, de nuevo, ¿no? Por ejemplo, uno de esos dominios en donde la cosa puede cambiar es en el desarrollo de mobile, porque un dispositivo celular tiene unas restricciones de memoria muchísimo más complejas que un programa que está corriendo sí, en un servidor o que está corriendo en un computador. Entonces, por ejemplo, me imagino que debe haber cosas muy sensibles del manejo un poco como de la aplicación que serían una locura volverlas 100%, pues, o sea, volverlas 100% inmutables. Pero lo que te digo, yo creo que bueno, puedes lograr un paso intermedio. Entonces, por ejemplo, que la clase sea final, Alicia, así los atributos sean inmutables. Si la clase es final, eso a nadie le va a doler. Y lo que te digo, y el compilador sí puede tomar como decisiones sabiendo que la clase es final
o su equivalente en todos los lenguajes, ¿no? No me acuerdo si todos los lenguajes usan final para decir que la clase no pueda ser extendida, pero sí, si tú En, evitas, en, en Kotlin, por ejemplo, que es como el lenguaje que pues, estoy usando, ellos intentan como precisamente pensar primero en, por defecto las cosas no pueden ser mutables. Entonces, si tú quieres extender, tienes que decirle que la clase es open, pues abierta a extensión, y así sencillamente el man como que te dice, no puede cambiarlo. Por ejemplo, cuando haces listas y ese tipo de colecciones, él te dice, no, si usted le quiere meter cosas, tiene que decirme que efectivamente es mutable, si no, suerte. Y yo creo que cuando te des la oportunidad de chequear un poco Kotlin te va a gustar mucho porque sabes que yo, aplica. no, espera, esa frase está mal. Yo hice cosas en Kotlin por ¿En mucho, serio? Qué chévere. o sea, como hobby, ¿no? No digo, nunca trabajé en la industria ni nada por el estilo. Y alguna vez dije como, oiga, quiero hacer algo en Android, de nuevo, como hobby, y lo hice en Kotlin. Entonces, no, pues o sea, yo no tengo nada contra Kotlin y mi única, o sea, lo único que siento que Java hace infinitamente mejor que Kotlin es que la comunidad es más grande, hay más trabajos, ¿sí? Y hay una evolución más rápida del lenguaje que en Kotlin, pero Kotlin no me cae mal ni nada por el estilo. Y obviamente Kotlin tiene una cosa que alguna vez hablaba con gente, ¿no? Obviamente Kotlin tiene el espejo retrovisor de lo que Java, con lo que Java había sufrido 20 años para tomar mejores decisiones. Cuando Java decidió que las clases fueran abiertas a extensiones, a menos que yo escribiera final, en ese momento seguramente era lo que más sentido tenía, porque de verdad hacer cosas inmutables tenía un costo altísimo, altísimo. Pero bueno, para terminar la idea, Lisa, porque la dejamos ahí medio trunca, entonces listo. Tercera receta, hacer una copia de los parámetros. Y la cuarta receta es como el mismo punto, pero para el otro lado. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un accesor, que usualmente es algo que yo deseo, ¿sí? Usualmente yo deseo que la gente tenga acceso a eh, como a los atributos, pero pasa lo mismo, ¿no? Si yo entrego una referencia al objeto que yo creé, entonces alguien con esa referencia podría cambiar el arreglo y eso obviamente va a afectar al objeto al cual yo refiero. Entonces, esto tampoco lo puedo hacer y la cosa es lo mismo. En vez de retornar una referencia a ese objeto mutable, lo que hago es regresar una copia del estado de ese objeto y nuevamente, pues diferentes tipos de datos van a tener diferentes maneras de ser copiados. Nada, hay que ir y leer la documentación y obviamente si ustedes no pueden garantizar que la clase eso no es eh, mutable, asuman que es mutable y por si acaso, sí, hagan estas copias y se evitan dolores de cabeza. Entonces, si ustedes siguen estos cuatro pasos, que la clase sea final, que todos los atributos sean final y por lo tanto no puedan haber mutadores en el código, que hagan copia de parámetros final y que en los métodos que retornen atributos final también retornen una copia. Ya con eso la clase es inmutable y como les digo, tienen un software que es primero más fácil de razonar porque de nuevo, si yo creo una longitud y yo le paso esa longitud a un método y ese método se lo puede llamar a otro y otro y otro método y puede haber una serie de llamadas gigantescas y después de eso yo quiero decir, ok, ¿qué valor tiene esa longitud? La respuesta es obvia. Sí, el valor de la longitud es el mismo con el que fue creado y va a ser el mismo con el que fue creado siempre, sin importar cuántos métodos lo estén llamando. Entonces, es más fácil que ustedes razonen sobre el software y, como les digo, es probable que el compilador pueda
tomar algunas optimizaciones entendiendo bien cuál es la intención de nuestra clase. Entonces, esas son las cuatro cosas que hay que saber y como les digo, por una de esas cosas muy raras del destino, esas cuatro cosas la gente no las hace en su código y rara vez la gente se preocupa por el concepto de inmutabilidad, a pesar de que yo siento que es súper mega esencial. Entonces, de nuevo, no hay mucho que entender de mutabilidad. Realmente es un tema que es un poco como sencillo, es como, listo, sigan esos cuatro pasos. Como les digo, estos ni siquiera son a veces necesarios. De hecho, de las cosas que la industria ya ha aprendido un montón, o sea, como la industria ya ha entendido cada vez más que es súper importante hacer las cosas, las clases inmutables. Hoy en día, casi que todo el mundo por defecto escribe sus clases inmutables. Entonces, por ejemplo, una cosa que nos tocó hace poquito, cuando Java surgió, solo había una clase para manejar fechas que se llamaba date y, bueno, date tiene un constructor que es muy raro porque creo que es el único constructor que no ha sido, sí, como que hoy en día hay una vaina que en Java llaman deprecated, que es como eso, como, oiga, yo le sugiero que no lo use. Entonces, bueno, este constructor tiene una razón de ser de porque es un número entero y no quiero llegar a ahorita tanto, pero esta era la única forma de representar fechas. Y adivinen, era completamente mutable. Entonces, sí, yo podía decirle a él, ay, quiero cambiar, si ven que lo raya, porque ya no está bien visto, pero toda la clase era inmutable, lo cual es terrible, terrible. Entonces, si se acuerdan, la vez pasada vimos otra cosa nueva, eh, otra clase para manejar fechas que se llama local date y local date es el opuesto completamente, 224 0 o bueno, 827, ¿no? Y esto me está regañando porque no lo he importado. Listo. Y yo a mi fecha puedo llamarle a plus days. Ay, plus days. Entonces, digámosle 3 días en el futuro, pero eso no modifica esta fecha, sino que crea una nueva fecha con el estado actualizado. Si vamos a ver, ¿sí? Miren que él siempre dice return new, return new, return new. ¿Sí? Siempre crea un nuevo objeto en vez de modificar el estado de la clase. Entonces, sí, hoy en día creo que todo el mundo trata de ser consciente de, oiga, es mejor que nuestras clases sean final, entonces es cada vez un poquito menos probable que estas cosas nos impacten. Pero de nuevo, siguen existiendo los arreglos y hablamos en algún momento hay un concepto que se llaman colecciones en Java. Todas las colecciones de alguna manera son... Ese es un tema más complejo en colecciones, pero digamos que es normal usualmente que yo cuando reciba una colección tengo que asumir que es mutable. Entonces, pues pasa, pero pues no tanto como pues como antes. Entonces, bueno, eso es básicamente como, como la lección, como les digo, no es tan compleja como en concepto. Listo. Ahora, ¿qué les sugiero yo que hagan para practicar este tema? Entonces, de nuevo, este es uno de esos ejercicios que es larguito, pero genera algo chévere como para que ustedes puedan jugar. Entonces, existe el famoso juego de mover fichitas en un tablero que no tengo ni idea cómo se llama en español. Yo creo que uno llegaba a las papelerías y pedía como, ah, yo quiero eso. Entonces, no sé cómo se llama en español. Wikipedia no sabe cómo, pues Wikipedia dice que se llama el juego del 15, pero
Yo creo que nadie lo conoce por ese nombre, pero bueno, digamos que el juego del 15, ¿no? Entonces, vamos a hacer un programa que haga el juego del 15 y ahí viene un poco como lo que preguntaba Alicia ahorita, ¿no? Como que tengo un tablero, tengo un tablero grande, iba a decir. Sí, grande por eso entre comillas. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa si trato de manejar la clase inmutable o qué pasa si trato de hacer mutable? De hecho, yo les diría, tal vez el ejercicio más bonito es háganla primero, primero mutable, vean cómo funciona y después cambien la inmutable para que vean cómo funciona y pues se dan cuenta como lo que implica cambiar de un lado para otro. Aunque de nuevo, la recomendación es que siempre hagan todo inmutable hasta que encuentren una excelente razón para no hacerlo, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos nuestro juego del 15, tenemos la clase coordenada, que ya lo hemos usado para un montón de cosas, y esa clase coordenada tiene varios métodos que, de nuevo, ¿no? En vez de modificar el estado de coordenada, pues lo que hace simplemente es retornar un nuevo objeto con el estado actualizado después de hacer una operación. Entonces puedo pedir la coordenada de arriba, de la derecha, de abajo, de la izquierda. Puedo llamar a un método que me devuelve los vecinos y entonces me devuelve esos cuatro vecinos de arriba, abajo, izquierda, derecha metidos en un arreglo. Y de nuevo, eso sí, no puedo, tengo que crear de alguna manera un nuevo arreglo cada vez, pues para evitar todos estos problemas de mutabilidad que hemos visto. Tengo un método simplecito para saber si dos coordenadas están unidas. Bueno, ahí tengo algunos métodos, ¿no? Después tengo un constructor, entonces un constructor que recibe un tablero inicial que es un arreglo, una matriz de strings, pero noten que ese constructor no es público, no es privado, es package protected y eso es lo que nos va a permitir hacer pruebas unitarias más fácilmente, ¿no? Simplemente yo puedo crear una configuración inicial, construir un objeto y correr mis pruebas unitarias pues, para saber que todo el resto está bien. Y acá métodos que les pueden servir para las implementaciones. Entonces, hay un método que copia efectivamente el estado actual, pero miren que es privado, eso lo vamos a usar ahorita un poco más tarde. Tengo un método find que si yo le escribo como sí, como un dibujito, que en este caso pues van a ser los números, pero pues uno podría pensar que eso se podría modificar y tener diferentes dibujitos. Total, recibe un string y devuelve la coordenada donde encontró el dibujito, también es private. Y ahora sí ya los métodos como públicos. Entonces, un método que mueva una ficha. Entonces, si yo le doy una ficha que es válida, entonces él me devuelve sí, un juego del 15 con el estado actualizado después de hacer el movimiento. En vez de mutar el estado, pues devuelve un nuevo tablero y un toString que me permita eh, imprimir como el tablero como de una manera bonita, de alguna manera. Eh, Esto no lo dijimos, pero si efectivamente eh, el movimiento no es válido, entonces pues devuelvo el tablero sin modificar. Sí, de alguna manera, si el usuario comete un error, pues no hago nada. Si el usuario hace algo, pues ahí sí lo muevo. Entonces, como les digo, esta es de las cosas que, claro, el hecho de que yo mueva y devuelva un nuevo objeto me dice que la clase es seguramente inmutable, pero pueden tratar de decir como voy a hacerlo de ambas maneras a ver qué. Ahora, spoilers, este método private copy es para que ustedes puedan hacer esta cosa inmutable como más fácilmente. Es, no digo muy, pero es sencillo implementar esto inmutable cuando yo tengo una manera fácil de hacer una copia de mi estado. Y aquí hay asserts para que revisen que esté funcionando. Cuando ya sepan que está funcionando, esto no podría ser el juego, porque obviamente
no tengo un constructor público. Entonces, una vez que ya sepan que pueden mover las fichas correctamente y todo, entonces mi sugerencia es hagan un método público que ya no reciba una configuración y lo que haga es crear un tablero ordenado y aleatoriamente hacer varios movimientos dentro del tablero de una manera para desordenarlo y ese es lo que hace el constructor de alguna manera. Y aunque usted, o sea, eso que usted, eso es complejo, ¿sí? Parece que fuera como sencillo, como, ah, bueno, sí, tal vez me... Bueno, tiene un montón de cosas locas. Entonces, para ayudarles a ustedes a conseguir, sí, como a entender un poco cómo pueden hacerlo. Entonces, digamos, si ustedes lo dejan totalmente al azar, sí, como le dicen, listo, tengo un tablero y haga cuatro movimientos cualesquiera, lo que termina pasando es que hay muchos movimientos que seguramente se contradicen, ¿sí? Entonces, yo muevo primero la ficha del 15 para abajo y después la muevo para arriba y entonces es como, bueno, pues perdí dos movimientos porque, sí, uno hace una cosa y el otro como la devuelve. Entonces, eh, el material que les voy a pasar traducido pronto, qué pena que no me alcanzó el tiempo, uno puede generar un método estático que haga una puntuación de, de el estado y hay un algoritmo ahí definido y de nuevo, pues esta es la última parte, entonces pueden empezar a hacer la otra parte primero antes de llegar acá. Pero bueno, pero hay una manera en que uno puede implementar un algoritmo relativamente sencillo que devuelva como un int, que sea un puntaje de qué tan desordenado está el tablero y pueden hacer un método aleatorio que diga como, ok, escojo un movimiento, pero si el puntaje de desordenamiento es menor, entonces busque más bien otro movimiento que sí genere un puntaje de desordenamiento mayor al que tiene para que no pasen estas cosas. Entonces, para eso es este método score. Scramble es el método que seguramente dentro del constructor tienen que llamar para que arranque todo esta sí, como todo este algoritmo de desordenar. Y hay un método target que definí que tal vez no es tan, tan relevante, pero bueno, pero es una forma de crear la matriz ordenada inicialmente, pues para que a partir de ella empiecen entonces ahí sí a desordenarla y pues tener como un jueguito chévere. Y un método que diga si ya está resuelta para que puedan hacer un main más o menos de este estilo, en donde ustedes sí crean un jueguito. Acuérdense que esto sí, arranca con un tablero ordenado, hace un montón de movimientos para desordenarlo. Creo que aquí digo que 20, 30. Y de hecho, cuando lo hagan es chévere eso, como hagan, sí, como miren qué pasa si pongo 10 y si pongo 20 y si pongo 30, qué pasa si pongo 40, como que se pueden divertir un poco como con ver qué diferencias trae todo eso. Entonces, bueno, creo sí, un tablerito de esos, lo imprimo pues para ver más o menos cómo quedó, pido una línea al teclado. Acuérdense que Scanner me permite leer cosas desde el teclado. Entonces pido como lo que haya ingresado el usuario. Desde que yo no haya ingresado end, entonces si quiero acabar el juego digo end y ya me rendí. Entonces muevo o sea, sí, al tablero le digo que mueva esa ficha y atrapo ese cambio. Entonces también acuérdense que cuando habíamos hablado de inmutabilidad, yo les dije que hay ciertas operaciones en donde sí tengo que modificar una variable de alguna manera sí, como que tiene como lógica. Este es uno de los casos en que, claro, el objeto es inmutable, pero pues la referencia la tengo que mutar pues para que esto sea fácil de escribir o si no sería un dolor de cabeza. Total, bueno, sí, muevo la ficha y almaceno el objeto resultante
como les digo, Java en estas cosas es que es súper eficiente para que esa basura no se como que vaya apilando. Imprimo el tablero como quedó después de hacer el movimiento, reviso si ya está solucionado, si ya está solucionado, pues se acaba el juego, y si no, pues simplemente quedo pendiente de que el usuario me dé no, una nueva ficha para mover, y bueno, y ahí me quedo hasta que o lo resuelva o hasta que se rinda escribiendo end. ¿M? Entonces, como les digo, es un proyecto que tiene varias cositas ahí para trabajar, y volviendo al comentario de alguien alguna vez, en el trabajo no les van a poner a hacer juegos del 15, eso es claro, pero todo el proceso mental para decir, ok, venga, tengo más o menos esta especificación, escribamos la código, ese sí es una habilidad que todos los días van a usar en su trabajo. Entonces, a pesar de que parezca un ejercicio inútil, entre comillas, para la vida laboral, yo diría que tiene mucho de útil porque de verdad todo esto tiene cierto grado de complejidad, y como tener cuidado de, ok, yo ya sé qué es lo que quiero hacer, pero cómo lo escribo en código. Esas creo que son habilidades bastante útiles. Entonces, bueno, dudas sobre el ejercicio, es más o menos claro qué hay que hacer. Yo sé que suena, y de nuevo, eso también es una de esas cosas que sí, está bien que lo hagan paso a paso, ¿no? Entonces, ok, ahorita solo me voy a preocupar por hacer este método. Y cuando ya tenga este método, es como, ok, ahora sí me voy a preocupar por hacer el siguiente método. Y yo creo que yo traté de alguna manera de que los métodos quedaran como ordenados. Claro que este ya lo veo desordenado porque este lo deberían hacer antes de hacer Scramble. Pero en teoría, sí, pueden ir haciendo un movimiento, un método a la vez. Increíblemente, por ejemplo, eso. Sí, move no es un método complicado, realmente uno diría como, uff. Ahora, obviamente no es complicado si yo ya tengo esto implementado de alguna manera, pero, de nuevo, pues es un ejercicio que creo que les puede enseñar muchas cosas. Y como les digo, después de que lo hagan y terminen, pueden divertirse, si creen que es divertido, mirando qué implicaría hacer que la clase sea inmutable o mutable, y cómo poder comparar esas dos partes del ejercicio. Pero bueno, de nuevo, otra vez. ¿Dudas sobre el ejercicio? ¿Es más o menos claro qué queremos hacer? Bueno, Carlitos, digamos, pregunta, así haciendo como un resumen del ejercicio, básicamente es la matriz de 4 por 4, un cuadrito que sea como libre, básicamente, eh, pero y la idea es que la persona pueda como entrar qué tipo de, qué quiere mover y a dónde lo quiere mover. no, el a dónde es obvio porque solo hay una opción y es moverlo al hueco. Entonces, si yo tengo Sí, este tablero, los únicos movimientos válidos son 7 o 13, y lo que hace es el 7 lo pone donde está el hueco o el 13 lo pone donde está el hueco. Ahora, internamente lo que él hace es, él tiene un cero para saber dónde está el hueco. Entonces, lo que hace literalmente es, siempre, yo le digo 12 y él busca si 12 es adyacente al cero, y si es adyacente, los invierte, ¿cómo se llama eso? Los intercambia. Y ese es el movimiento. Si yo trato de mover el 6 en este tablero, entonces él no hace me nada, regresa al mismo, me me regresa lo al devuelve, mismo, como, y me lo devuelve igual. ok, listo. ¿Nunca hiciste esto con un cosito de verdad? No, yo hice como sudokus, por así decirlo, pero el Scramble no. ¿Cómo es que le dijo que se llamaba? Juego del 15, pero de nuevo, yo no Bueno, sé, o sea, yo los compraba de niño y a mi mamá le encantaban estas vainas, eh, pero no sé cómo se llaman, la verdad. Y de hecho, si les interesa, existen versiones online si quieren como familiarizarse más con esto, ¿sí? Entonces, si quieren ver que hay gente que le pagaron para hacer eso, o sea, si es un ejercicio de la vida real.
supongo. No sé por qué esto se cambió Ah, porque está en la posición correcta. Pero no, lo que les digo, independientemente de que esto no, eh, sí, como que a nadie, o uno pueda pensar que a nadie le pagan por hacer esto, la parte de organizar el código y eso me parece que es un súper mega buen ejercicio. Y después se pueden poner a chismosear cómo se resuelve. Yo nunca he sido bueno en esto, ¿sabes? Nunca he podido. O sea, al final hay como un montón de vainas importantes que tener en cuenta para terminar de arreglar las últimas fichas. Nada más que las primeras son más o menos fáciles de medio de arreglar, pero uy, hay un punto en que esto ya se vuelve jodido. Y mi mamá, como les digo, era una, o sea, le encantaba hacer estas cosas. Miren, aquí es donde esto se vuelve como difícil. Entonces, hay toda una teoría de cómo tengo que poner este 3 y este 4. Ay, ven, lo hice. Pero bueno, esto obviamente es una interfaz gráfica más bonita. Esto es una vaina que va a ser como por el teclado, pero bueno, pero al final podría funcionar más o menos de la misma manera. Entonces sí, esto es lo que queremos hacer, Alicia, pero hecho por nosotros. A mí me parece lindo. Bien, me alegra que digas que es lindo porque ya habías criticado ejercicios míos y... Yo soy incapaz, no sé usted qué hace. No, ahora, obviamente, lo que es lindo para alguien, obviamente no tiene que ser lindo para todo el mundo, pero bueno. Pero esta es la cosa. Y como les digo, increíblemente uno podría ver esto y decir, uy, esto debe ser un código súper difícil de hacer y no lo es tanto. Ahora, la cosa más difícil es hacer que sea aleatorio chévere. O sea, esta parte es la que se vuelve un poco más complicada. Pero bueno, no sé, tal vez después de que uno ya lo escribe, seguir los pasos lo hace menos estresante. Pero yo con esto me he sacado canas en algún momento de mi vida. Entonces, pues bueno, esperemos a ver. Igual volvamos al punto, ¿no? Si se sacan canas, estamos aquí para ayudarles a que no se estresen demasiado. Pero bueno, entonces sí, chévere, chévere que se animen a intentar hacerlo. Entonces, bueno, no, de nuevo, no sé, Karen, dudas sobre la propuesta del ejercicio. No, no, señor. Yo, a mí también me gustaba harto este jueguito. Entonces entiendo como la idea. Bueno. Y pues ahí con tu explicación creo que entiendo bien como los pasos. Ay, miren, de hecho, les voy a contar otra historia de porque esto asume que es mejor arrancar de un tablero y tratar de desordenarlo. Resulta que si yo escojo la posición de los números completamente aleatorio, es probable tener un tablero que no sea posible de solucionar. Y obviamente, bueno, no es obvio. Entonces, bueno, esto ya lo han estudiado un montón y hay una manera de decir como, ok, voy a revisar si es fácil de resolver o no. Y si no es posible resolverlo, se demuestra que solo con hacer un intercambio ya se vuelve solucionable. Pero miren que sería imposible crear como un concepto de dificultad, ¿no? O sea, yo lo hago aleatorio y no sé si me va a demorar 100 movimientos o hacer 20 movimientos para resolverlo. Si yo arranco de un tablero que está ordenado y lo empiezo a desordenar, si hay como un concepto de dificultad de alguna manera de, ok, ¿cuántos movimientos son como los mínimos que tengo que hacer para ordenarlo? Y ahí podría como implementar como, sí, como, oiga, si hagamos, eh, agreguemos niveles de dificultad. Entonces, por ejemplo, los niveles de dificultad son otra cosa que uno podría modelar con un enum, porque obviamente las dificultades no es un tipo de dato que pueda modelar de otra manera fácil. Entonces, bueno, me parece que es más bonito como intentarlo hacer así. Entonces, bueno, eso es con respecto al ejercicio y como les contaba, de alguna manera, eso es todo lo que yo creo que alguien debe saber como para poderse unir a la industria y ser más o menos productivos. Obviamente, no espero que se acuerden de todo lo que hablamos desde el principio, entonces
también en algún momento siento que es súper mega importante que vayan a esos capítulos iniciales y traten de hacer ejercicios. No, no, no les digo que todos, porque obviamente sí, hay un momento en que tal vez uno dice como, oiga, yo siento que estos ejercicios no me están aportando nada nuevo, entonces está bien si hacen solo algunos cuantos, pero definitivamente bueno, y vuelvan a leer todo el material, ¿no? Eso sí siento que debería ser impajaritable y siento que es mejor que traten de leerlo. Yo sé que a veces uno siente como la tentación de, no, quiero ver el video porque yo puedo hacer varias cosas mientras veo el video, pero obviamente cuando uno ve algo, tal vez no le puede parar como la misma atención y obviamente cuando lean o cuando vean los videos tengan abierto un IDE y traten de, en la medida en que muestran algo, pues codifiquen ustedes mismos y vayan jugando y mirando. Y una pregunta que me hizo Karen la vez pasada, que es muy pertinente, es como, ok, si yo vuelvo a hacer los ejercicios del capítulo uno, ¿los hago en J-Shell o los hago en Eclipse? Y definitivamente les diría, háganlos en Eclipse porque efectivamente Eclipse es lo que van a usar en su vida profesional, pues un IDE es lo que van a usar en su vida profesional. J-Shell siempre es una opción chévere para hacer experimentos rápidos, pero pues en este caso siento que está bien sí, que empiecen a hacer todo en Eclipse desde el principio, que hagan pruebas unitarias a tal vez esas cosas iniciales a las que no le hicimos pruebas unitarias y se acostumbren también a hacer pruebas unitarias. Y pues obviamente eso es un camino largo, no digo como hoy, pues, obviamente en un mes ya van a poder haber terminado todos los ejercicios, pero bueno, eso les ayuda un poco como a mantener como presente todo el aprendizaje que han tenido por todo este tiempo. Y pues de nuevo, ¿no? Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto pueden dejar sus comentarios y les colaboramos y ayudamos.